Voy a intentar hacer mi nueva presentación, no te rías. Buenas noches y bienvenidos a Ni Política Idea. El día de hoy estamos con un politólogo que se llama Álvaro Montenegro. Vamos a hablar un poco... Bueno, el tema principal sobre el que queremos hablar es Israel y Palestina. Y vamos a ir partiendo de ella todo lo que salga. Buenas noches, Álvaro, ¿cómo estás? Hola Joaquín, un gusto poder hablar por primera vez contigo. Bueno, muchas gracias. A ver, bueno, vamos de lleno, ¿no? Creo que la cuestión, bueno, del asunto, bueno, lo que está pasando hoy en día. ¿Cuál es el problema entre Israel y Palestina? El problema, bueno, es una historia muy larga de varios años, Creo que pero es muy complejo. de manera resumida podemos decir que el actual gobierno de Israel, a cargo del primer ministro Benjamin Netanyahu, tiene como objetivo anexar la Franja de Gaza y Cisjordania. Es como que destruiría toda Palestina, no existiría Palestina. Yeah. Y construiría el tercer templo, donde actualmente está la mezquita de Al-Aqsa. Por otra parte, Hamas también, de lo que se está hablando mucho estos días, tiene como su objetivo destruir el Estado de Israel. Entonces vemos dos partidos, dos actores que se quieren destruir mutuamente entre ellos, ¿no? Y esto no era siempre así. Israel durante los años 70, con Yitzhak Rabin, el primer ministro de ese entonces, estaba tratando de llegar a una paz. Y la paz era la solución de los dos estados. Un estado Israel, como está ahorita, y un estado palestino, los dos soberanos. Pero en los 70 cambió con la entrada de Netanyahu al poder y sus elementos extremistas. Ajá. A ver, perdón si te hago repetir nuevamente la información porque para mí todo esto es muy nuevo, pero tengo unas cuantas dudas. Estaba viendo esta tarde como la cuestión geográfica y cuando tú ves el mapa no es como que... O sea, se ve Israel, ¿verdad? La Franja de Gaza, igual voy a poner ahorita un mapa aquí en la cuestión de la edición. La Franja de Gaza es un pequeño pedazo que está en la costa que da con el mar... ¿qué es Mediterráneo? No estoy seguro. Sí, el mar Mediterráneo, ¿verdad? Y lo que vendría a ser, digamos, el otro lado de Palestina, o lo que yo pensaría que es Palestina, en el mapa sale como Cisjordania. ¿Estoy bien o no? Sí, Palestina es mi primera pregunta. Entonces, ¿qué es Palestina? Porque si dice aquí Franja de Gaza y acá dice Cisjordania, ¿dónde está Palestina? Palestina es los dos. Franja de Gaza y Cisjordania es lo que conforma Palestina, lo que quedó de Palestina después de el establecimiento del Estado de Israel, después de la Segunda Guerra Mundial. Y poco a poco, hubo varias guerras, Israel fue poco a poco ganando más y más territorio. Ya, pero esta es otra cosa. O sea, estaba justamente entre todo el territorio donde está la Franja de Gaza, Israel y Cisjordania, todo ese territorio era lo que era Palestina en algún momento. ¿O era como que un proyecto de Palestina donde de repente se introdujo Israel? Bueno, depende del momento histórico. Podemos irnos a tiempos bíblicos. Yeah. Ahí tenemos la tribu de Canaán, tenemos las 12 tribus de Israel, siempre en ese sector. Podemos ir a la historia reciente, donde el Imperio Otomano, pero de manera general, siempre ese territorio entre Palestina e Israel estaba ocupado por imperios. Tenemos el Imperio Romano, que ya murió con el nacimiento de Jesús. Claro. Y de ahí viene el Imperio Otomano. Bueno, viene el Imperio de los árabes, de Saudi Arabia, y de ahí el Imperio Otomano, que fue el último. Que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se desintegró. Y ahí Gran Bretaña y Francia tomaron tutelaje, lo que es el protectorado de Palestina. Y ahí nació el movimiento sionista que, por medio de presión, por medio de también ataques terroristas, logró su Estado de Israel. ¿Cómo? A ver, porque igual, digo, es como que estaba haciendo la tarea antes de empezar a grabar este episodio. Y claro, me enteré, tú me confirmas, que hubo como que negociaciones por abajo de la mesa, si se dice así, de la parte de Inglaterra. Creo que era en la Primera Guerra Mundial, hacia movimientos musulmanes que le dijeron, les vamos a dar esta parte de Palestina. Y hubo un mismo tratado de otras personas, pero también del gobierno, digamos, inglés, hacia los judíos que les prometieron exactamente lo mismo. Les vamos a dar estas tierras cuando el Imperio Otomano caiga, ¿verdad? ¿O me estoy dando una fumada aquí? Sí. Claro, entonces, cuando termina, creo que es la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se disuelve. O sea, ¿cómo se dice? ¿Se disuelve? ¿Está bien dicho? Se desintegra o disolver, yo creo. Se desintegra. Y Inglaterra dice, bueno, no vamos a hacer ningún caso a ninguno de estos acuerdos que hemos tenido y
se dividen como que todo el imperio entre Inglaterra y Francia. Sí, y a partir de ahí, ¿qué pasa? Entonces hay esa zona que se llama Palestina, donde, bueno, o por lo menos donde viven los llamados palestinos, o cómo es esa cosa, o sea... Sí, entonces Medio Oriente, después de la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña tiene el control de Irak y lo que es Palestina, Israel actualmente. Y Francia, como vos has dicho, tiene el control del Líbano y de lo que es Siria. Ese es el periodo de entreguerras después de la Primera Guerra Mundial. Pasa la Segunda Guerra Mundial y sabemos lo que pasa con Hitler en Alemania. Y ahí hay una fuerte... Y justamente ahí nace igual el movimiento sionista, que ya venía de antes, con Theodor Herzl a la cabeza, que es básicamente que los judíos, recuperando la idea bíblica, tienen que volver a su territorio, supuestamente que lo habían dejado hace 2000, 3000 años. Termina la Segunda Guerra Mundial y hacen un pacto. Gran Bretaña manda un mensaje a su ministro de Relaciones Exteriores que tiene que dar el Estado a Israel. Y lo más importante es que este tratado fue auspiciado por el Lord Rothschild, ¿no? Que es quien prestó el dinero a Inglaterra, que se quedó quebrado después de la Primera Guerra Mundial. Es que es bien difícil no pronunciar eso, pero Rothschild, por decir algo, era judío. Sí, claro. Ya. Y eso aquí, perdón, que aclaro. Siempre que se habla de esto, la primera impresión es, teorías conspirativas, hay mucho internet. Sí, creo que sí. Estos son documentos históricos que puedes encontrar ahí. El tratado está ahí. Como dice Lord Rothschild, agradece a la reina su apoyo al Estado de la creación de Israel. Y donde se creó el Estado de Israel con su primer ministro Ben Gurion, la calle se llama la calle Rothschild. O sea, es historia. Wow. O sea, esto es un hecho, no es una cuestión conspiranoica. O sea, sí, hay hechos de lo que estamos diciendo aquí, o lo que estás diciendo aquí ahorita. Algo que me llama la atención, me dices ahorita esta cuestión de que los sionistas... Es un movimiento, ¿no ven? Que no es necesariamente de todos los judíos, porque ahorita está como que saliendo mucho en internet. Incluso vi en Twitter que hay judíos que están levantando la bandera palestina y están quemando la bandera de Israel. Y eso, o sea, en un primer momento dices, ¿qué está pasando aquí? Y luego te enteras de que hay un movimiento sionista y hay otros judíos alrededor del mundo que no necesariamente son sionistas. Y tú me dices ahorita que los sionistas hicieron actos de terrorismo. O sea, ¿qué es esta cuestión del sionismo? Sí, es bien interesante. Igual me sorprende que sepas eso, porque ahora ya lo sabemos, ¿no? Por Twitter, o no sé por dónde te has enterado de eso, pero antes no se sabía. Incluso actualmente hay una campaña de, si uno está en contra del sionismo, si uno está en contra de Israel, entonces es lo mismo que ser antisemita. Significa que odias a los judíos. Claro. Pero como vos dices, hay un grupo de judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos son los que llevan la vestimenta típica con sus trencitas. Las patillas trenzadas, ¿no? Y el sombrerito. Y ellos dicen, como vos bien dices, ellos queman la bandera de Israel y levantan la bandera de Palestina, especialmente en Nueva York. Y ellos argumentan que el judaísmo es una religión, al igual que el budismo, y no hay un estado del Buda, ¿no? Ya, sí, creo que no. O es una religión mucho más antigua que el Estado de Israel. Para ellos, el Estado de Israel es pura ideología política, una creación moderna que no representa a los judíos. Incluso la mayoría de los sionistas son judíos laicos, ¿no? Que no creen en Dios. Entonces, su posición es muy interesante, la verdad. Y eso no se habla casi en ningún lugar, ¿no? Oye, eso está buenísimo. Creo que acláralo. O sea, la cuestión sionista es un movimiento político, se podría decir así. Los judíos, pues, es una cuestión de religión o un pueblo, más o menos, se lo podría también denominar. Creo que es algo como que no tiene muy bien definidas las fronteras, ¿no? Estaba leyendo también. Nos vamos a ir en desorden, pero no importa. Esta cuestión de que los judíos... o sea, por esta ola... Hubo como una ola de antisemitismo, ¿verdad? Como en Europa. No sé si decir como que generalizada en el mundo, pero es a partir como que de esta ola de antisemitismo que se considera la necesidad de tener un estado para los judíos, ¿no? Porque los judíos están regados por el mundo y el principal problema, por lo menos... No sé si hay otro problema con la cuestión judía, digamos, o por qué hay países que se han vuelto antisemitas. Pero el principal argumento, digamos, es que no se integraban a la sociedad, ¿no? Porque viven su vida con sus tradiciones como que un poco aparte de la sociedad
Y eso supongo que molesta a las sociedades. Bueno, no sé, creo que en Bolivia se supone que hay judíos, pero yo creo que nunca he visto, o sea, por lo menos un ortodoxo o una judía ortodoxa por la calle. Sí, yo tampoco. No, Y se supone que, aparte es muy chistoso porque Bolivia es como que, creo que fue uno de los o de los únicos en América Latina que dijo, sí, traigan, estuvo como abierto a recibir judíos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ah, sí? ¿No? No sabía. Bueno, yo igual así, pura suerte porque fue una presentación de un libro así de suerte de uno de estos mineros de Bolivia que trajo muchos judíos también, el Schlinder boliviano le decían, ahorita se me fue el nombre, que trabajaba en las minas y que trajo muchos judíos bolivianos. Esto se me hace muy curioso porque mi abuelo me dice, claro, yo estaba en el colegio, el boliviano israelita, y claro, había muchos judíos y yo tenía amigos y amigas judíos, y es como que, bueno, ¿y ahora dónde están? Es como, yo no los veo, o han, digamos, se han integrado totalmente y han dejado de lado sus creencias, es un misterio para mí. Pero entonces vos eres judío. No, mi abuelo, no sé, entró ahí, no sé de cómo. No, mi abuelo no es judío para nada, ni yo. Pero entró en ese colegio, aparentemente es como que era un colegio abierto, no necesariamente era para judíos. Interesante. Sí, pero me dice, claro, yo tenía muchos amigos judíos. Creo que mi profesor, nos contaba que creo que su profesor, su director, había escapado de los campos de concentración o había escapado de la Alemania nazi, entonces estaba aquí. Y hay una canción de Drexler también, no es muy conocida, pero dice así como cuando toda Latinoamérica dijo no, Bolivia dijo sí. Es como que el único país que dejó, o no sé si el único, pero a lo menos el primero que dio como que abrió las puertas para que los judíos pudieran entrar. Bueno, aquí tenemos un cónsul, el Francisco Hubsch, que está en Santa Cruz. No hay embajada de Israel, obviamente, porque rompimos relaciones en el 2008. ¿Qué? Y yo sabía que en Santa Cruz es la ciudad con más judíos, ¿no? Y bueno, en tema de migraciones, la mayoría de Medio Oriente, árabes, judíos, vino por los puertos, ¿no? Por el mar, de Buenos Aires, Sao Paulo. Pero lo que me dices, no lo sabía. Es súper loco. Pero se me fue un poco la cuestión. Si quieres volvemos a la cuestión del sionismo. Quería que me expliques un poco esta cuestión del terrorismo. Y ahí igual has tocado varios puntos interesantes. Como has dicho, el sionismo nació... Theodor Herz, que es un alemán, que es el fundador del sionismo, él escribió un libro que se llama The Judenstaat, que es en alemán, el Estado judío. Ya, sí. Herz argumenta en ese libro que, bueno, toma como ejemplo un hecho que había sucedido en esa época que se llama el Dreyfus Affair. No sé cómo se traduce Affair. ¿El problema de Dreyfus? El asunto Dreyfus, que era de un militar francés, que había la guerra entre Francia y Alemania en esa época, por los territorios de Alsacia y Lorena, que siempre están en problemas, y lo acusaban a un militar francés de alto rango que estaba pasando secretos de Estado a Alemania. Y él era judío. Y se argumentaba que de esto ha hecho una película el controvertido Roman Polanski, ¿no? Que también es judío y se está refugiando en Francia. Roman Polanski, ¿cuál es famoso de Roman Polanski? Que ha hecho Rosemary's Baby y que lo acusan, su mujer Sharon Tate fue asesinada por Charles Manson. Pero creo que tiene una acusación ahí medio sospechosa, ¿no? Claro, está protegido en Francia por eso. Y él ha hecho una película no hace mucho sobre el asunto Dreyfus. Él es judío. Okay. Él también es judío. Y volviendo. Y bueno, se acusaba a este militar de que ese es un problema un poco eterno para los judíos, ¿no? Que su lealtad no se sabe con quién está. Si está con el Estado de Francia o si está con sus compatriotas judíos. Claro. Y bueno, al final lo sentenciaron a este general porque había pasado secretos a Alemania por dinero. Y Theodor Herz dice, no, esto fue solo antisemitismo, que también hay la posibilidad. Es que estos hechos históricos son bien difíciles de esclarecer. Y ahí Herz argumenta, bueno, los judíos hemos sufrido mucha discriminación en Europa, nunca nos vamos a asimilar, nunca nos van a aceptar, necesitamos un Estado propio. Y habían varias opciones, ¿no? Había opciones de ser en Argentina, Israel, también opciones en el lago de Uganda, en África. Wow. Pero al final se decidió en el Medio Oriente, aprovechando esta situación de guerras. Ya, claro, porque a lo que yo también tenía entendido, y esto también quería que me expliques, porque va de vuelta esta cuestión de
si es Cisjordania y la Franja de Gaza, ¿dónde está Palestina, no? A lo poco que había podido cachar es como que se disuelve el Imperio Otomano, pero, o sea, ¿qué pasa con todo eso que estaba dentro del imperio? Son como que pequeñas naciones que empiezan a independizarse, empiezan a formarse poco a poco. Entre eso sale Palestina y cuando está, o sea, qué sé yo, tiene 2, 3 años, le dicen, oye, espera un rato, aquí vamos a poner a Israel. O cómo. O sea, ¿estaba formada ya Palestina como tal? Es que eso se me hace súper loco porque, a ver, si Palestina ya era un país, digamos, con fronteras establecidas y si quieres, con un gobierno, y llega... ¿Es la Unión Europea? No, ¿qué estoy hablando? De las Naciones Unidas. Lo que dice, un ratito, vamos a poner aquí, justo donde te acabas de independizar, vamos a poner otro país. ¿Así es como pasa? Palestina era como un estado dentro del Imperio Otomano, ¿no? Tenía varios estados. Así como decir Pando, ok, digamos, Sí, algo exacto, así. como un departamento. Ya. Y de ahí, como expliqué, viene el movimiento sionismo y vio la oportunidad con Inglaterra, quien era el que tenía el protectorado de ese territorio, para realizar su estado, ¿no? Ujú. Ahora, lo de la ONU, al principio eran eso, que hayan dos estados. Y es Claro. lo que... dos estados soberanos. Ujú. Y es lo que nos trae el problema de hoy, que ninguno, ni Israel, quiere que hayan dos estados, ni jamás quieren que haya dos estados. Cada uno quiere solo Israel o solo Palestina, sin Israel. Wow. Ya. Quería hacerte una de las primeras preguntas que también me comentaron en Instagram, de la gente que tenía dudas sobre este tema. Y creo que es muy complicado. No sé si tiene una respuesta, pero una persona me dice, ya, muy bien, hay un problema entre la Tierra, pero ¿de quién era supuestamente? Pero creo que esta cuestión de preguntar por de quién era, o sea, en un principio, si quieres, es como que se va remontando, ¿no? Porque creo que, como tú me has dicho al principio, es como que ha habido una serie de olas de invasiones donde cada vez han ido cambiando, si quieres, de dueño de la Tierra, hasta que, o sea, no sé si habría una pregunta fácil o hay una pregunta fácil. No Una importa, respuesta no fácil. importa de quién era, no importa. Por ejemplo, decimos ya que era la tierra de los judíos hace 2500 años, prometida Ya. por Dios. Las historias de la Biblia son reales, que muchas son reales, ¿no? Después Ajá. con la arqueología se ha descubierto que son reales. Claro. Entonces, es real, los hebreos salieron de Egipto y se establecieron en Israel hace 2500 años. Ya. Es verdad. Pero fueron expulsados después del Imperio Romano. Ujú. Pasaron 1500 años. Y hay otras personas ahí. Otras personas, casas. Claro. Ahora, tengo el derecho, yo puedo decir, era mi tierra hace 2500 años. ¿Puedo volver donde hay gente, personas? No, no, ¿ve? Claro, en teoría, sí, claro. Sí, es una tontería. Sí, es lo mismo. Yo doy este ejemplo. Igual no me lo entienden. Por ejemplo, los indígenas de Latinoamérica se enteran que... No vea esta teoría del estrecho de Bering, que los primeros habitantes de Latinoamérica cruzaron de Asia Central, de Siberia, y llegaron aquí. Sí, por Alaska, ¿verdad? Por Exacto, arriba, sí, por sí. Alaska y por Rusia. Entonces, se comprueba que eso es verdad. Y los indígenas dicen, nuestra casa es Siberia, nuestra casa es Asia Central. Ahí son nuestros ancestros. Ajá. Pueden volver en masa donde hay gente. Y mucho menos pueden volver con violencia. Después de una guerra, sin pactado, con... No. Claro, Entonces, claro. no importa sí, de quién sí, era. sí. En realidad, sí, claro, no tiene sentido. O sea, pues que sí es una pregunta muy compleja, creo. Pues que no sé, sí tienes razón. Creo que no importaría, porque en dado caso, sí, ¿de quién es la Tierra? En realidad, creo que la respuesta sería, ok, no es de nadie, pero ya había gente ahí. Entonces, claro, porque creo que también, aparte, ahorita la postura común es como que estar a favor de Israel, ¿no? ¿O tú qué dirías? ¿Crees que hay una postura común? A mí me pareciera que es un poco esa. La postura común en los líderes de Europa, en el presidente de Francia, en Macron, en la presidenta de la Unión Europea, la Ursula von der Leyen, en el Biden, en Italia, en el presidente de Alemania, en la OTAN. Ahí está, hay una aceptación y un consenso completo de apoyo a Israel. Yeah. En las poblaciones ahora vimos, antes sí había más Israel, pero ahora con Twitter y con lo que Elon Musk tomó el control es totalmente diferente. La gente normal como nosotros puede ver los dos lados de la moneda. Sí, claro. A ver, justamente te digo, esta cuestión que vi de judíos quemando la bandera de Israel era como que al principio antiintuitivo.
No sé si me has respondido a esta cuestión de la cuestión sionista como terrorismo. Me dijiste que usó como que actos de terrorismo para conquistar Israel. Sí, es que ellos lo ven como su lucha de independencia, porque como dije, Israel estaba bajo control británico, era un mandato británico, después de destruir al Imperio Otomano. Entonces, por un lado, probaron en la ruta diplomática por los Rothschild que apoyan, y por otro lado también hicieron ataques terroristas. Ahí tenemos dos grupos paramilitares, tenemos a Irgun y tenemos a Hanaga, que durante ese proceso de buscar su independencia hicieron ataques terroristas, secuestraron a civiles. ¿Estos grupos sionistas o judíos? Sionistas que ya habían... La mayoría de estos judíos nació en en el este de Europa, en Polonia, en Bielorrusia, en Rusia, en Ucrania. Yeah. Wow. Justamente el líder de Irgun, el grupo paramilitar más extremo, nació en Ucrania, que es Zev Jabotinsky. Y así ganaron su independencia también, ¿no? Con ataques terroristas. Wow. Lo que está haciendo ahora Hamas. Y, a ver, justamente ese es otro lado. A ver, estamos hablando de terrorismo en Estado de Israel. ¿No es más bien también... ¿Qué dirías que son los de Hamas? O sea, no también... Porque se los considera terroristas, ¿verdad? Es un grupo, Hamas, que controla la Franja de Gaza, si no estoy mal. No que controla, que gobierna. Han sido elegidos por las urnas en 2006 por la población de Gaza. Espera, un pequeño paréntesis que quiero hacer que también creo que es importante. A ver, obviamente hay un gobierno en Israel, pero el gobierno de la Franja de Gaza y de Cisjordania son, digamos, gobiernos separados, no son el mismo gobierno. Eso también es súper loco, ¿no? Porque es como que se supone que somos el mismo, si quieres, país o el mismo pueblo, pero nos gobiernan sí, claro, diferentes líderes. En la Franja de Gaza gobierna Hamas. Se dice que es un grupo terrorista. ¿Por qué? Bueno, en la Franja de Gaza gobierna Hamas. En la Cisjordania gobierna la Autoridad Palestina, que está a cargo de Mahmoud Abbas. ¿Por qué se dice que Hamas es un grupo terrorista? Por pura propaganda europea y porque este partido, a diferencia de la Autoridad Palestina en Cisjordania, decidió que la diplomacia ya no sirve, sacar resoluciones a favor de Palestina en las Naciones Unidas ya no sirve, invocar a la justicia internacional, al derecho internacional ya no sirve, y jamás escogió el camino de las armas y la resistencia armada. Por eso es terrorista, de la misma manera que no son terroristas, eso es... Pura Estamos propaganda. jugando con el lenguaje. Es como los grupos paramilitares de Israel en esa época, en los 60, como Irgun y Hanaga, también han ganado su independencia haciendo actos de violencia. Violentos. Incluidos a civiles. De la misma manera, Hamas está tratando de ganar su independencia o mantener lo poco de independencia que le queda o mejorar sus condiciones mediante la lucha armada. Ya. Pero, por ejemplo... Pucha, es que también, no sé, siento que sería como un tema delicado la cuestión que ha pasado el anterior sábado, ¿era? Sí. Que han entrado y han matado civiles. ¿Qué dirías? ¿Que es como que ahí se les fue la mano? ¿O es una cuestión también... Quiero también, no sé, estar abierto a que a lo mejor también fue una cuestión de propaganda para ensuciar el nombre de Hamas, pero no sé. O sea, es una pregunta que te quería hacer. Claro, es una reacción normal de años y años y años de lo mismo a la Franja de Gaza. En la Franja de Gaza los soldados israelíes practican tiro al blanco con niños. Igual secuestran a niños, matan a mujeres, los arrestan sin ningún juicio, cargo. Entonces es una respuesta normal, pero... y hablando geopolíticamente y en un marco más grande, es porque, bueno, es complicado, pero claro. Israel ya estaba haciendo varios acuerdos con los países árabes, normalizando sus relaciones. Durante la administración Trump hicieron los acuerdos abrámicos a cargo de su yerno, de Jared Kushner, que es el esposo de Ivanka Trump. Él es judío, muy amigo de Netanyahu. Entonces Israel ya había normalizado relaciones con Emiratos Árabes, con Marruecos, con Sudán, países que estaban en contra. Y la última, el cherry, por así decirlo, era normalizar con Saudi Arabia. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí China entró y China medió un trato entre Saudi Arabia e Irán, que esos dos países eran enemigos durante mucho tiempo, antagónicos. Entonces, el plan mayor de Israel de normalizar con el mundo árabe se fue truncado por
la relación entre China y Saudi Arabia Irán y Saudi Arabia mediado por China. Ujú. Y bueno, este ataque reciente por es esto, ¿no? Evitar que Irán, porque ahora imposible que Israel normalice relaciones con Saudi Arabia después de este ataque. Ah, sí. Ok, ok, ok. Bueno, es que eso también, digamos, no sé si decir o geográficamente es algo que le juega en contra a Israel, ¿no? Porque está rodeado de países que son árabes, bueno, que hablan árabe y que en su mayoría son musulmanes, ¿verdad? No sé si por sí decir todos, no quisiera generalizar porque en realidad no me ubico bien. Pero Arabia Saudita, o sea, ¿cuál es, digamos, la jugada de ajedrez por la que Israel tendría o quisiera una buena relación con Arabia Saudita? No entendí muy bien esto. Entonces me dices, quería tener una relación que estaba mediada por China, pero se truncó y me mencionaste Irán por ahí y no entendí muy bien. Sí, tradicionalmente Saudi Arabia e Irán son los enemigos a muerte. Ah, de Israel. No, entre ellos. Ah, sí. Sí. ¿Por qué? Bueno, igual es. Bueno, Así Irán en cortito. es Shia, es una rama del Islam, los Shias. Ya, 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 ya. Sí, son cuestiones religiosas más que Ajá. todo. Y Saudi Arabia es Sunni, es otra rama del Islam. Sí. Y Irán ve en Saudi Arabia como una títere de Estados Unidos, ¿no? Y la posición de Irán ante Estados Unidos es fuerte, ¿no? Es Claro. totalmente antiimperialista, muerte a Ajá. América. Ujú. Y entonces ven en Saudi Arabia como alguien que siempre está haciendo las cosas de Estados Unidos y que tácitamente por debajo de la mesa siempre apoya a Israel. Ahora, todo Ujú. esto cambió, un cambio sísmico este año, cuando China entró y China medió la paz, que se vuelvan a abrir embajadas Ujú. entre Saudi Arabia e Irán. Ah, e Irán. Ay, 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 El ay. juego es quién aísla a quién. Si Israel y Saudi Arabia aíslan a Irán o si Irán y Saudi Arabia Irán aíslan a a Israel. Israel. Ah, ya, ya, ya estoy entendiendo. ¿Y cuál? Hay un como un propósito incluso más allá de, qué sé yo, el petróleo. Esta cuestión que, o sea, ¿por qué a China le interesa la relación que haya en Medio Oriente? Estados Unidos creería que es el petróleo, pero no sé si hay otra cosa más ahí, digamos, entre medio. Sí, yo creo que es el proyecto a gran escala, ¿no? De la ruta de la seda de China, que no puede completarse si en Medio Oriente no hay una paz relativa. Y esa paz relativa Ah, es o sea, que Saudi Arabia y Irán se lleven bien. Y también es el proyecto de Rusia, ¿no? De unir Eurasia, que es ujú. eh, toda Rusia, Medio Oriente y Asia, ¿no? Y que Europa quede igual de lado, ¿no? Ok, tener más bien socios comerciales, se podría decir, algo así. ¿O Eh, cuál es la ruta de la seda? Yo lo entendería como la ah, cuestión de comercio, ¿me sí, la ruta dices? de la seda es cuestión de comercio, Ah, o sea, rutas comerciales. ya, 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 ya. Bueno, entonces, ay, es una cosida muy complicada, ¿no? Sí, yo quisiera antes que me olvide volver al tema. Has preguntado de que, creo que has dicho que los judíos nunca se asimilan, algo así, ¿no? Ah, bueno, es que era como que lo que estaba leyendo hace poco es como que el debate que se me hizo. Mira, si quieres te hago como la introducción rápida, que hubo una ola de antisemitismo y esta ola de antisemitismo es justamente porque quieren como que, bueno, los proyectos, si quieres, de esas naciones, por lo menos europeas, donde pude entender, eran como que tener una nación o si quieres una sociedad uniforme, que tenga las mismas costumbres, si quieres, las mismas tradiciones, la misma historia. Y claro, los judíos no entraban ahí porque es como que, claro, viven entre nosotros, si quieres ponerlo así, o viven en esta sociedad, pero no se integran a las tradiciones y a la historia de esta sociedad. Viven un poquito aparte. Y a lo mejor justamente lo que tú dices sería muy interesante como que meterlo ahí como, a lo mejor son más leales a sí mismos, ¿no? O sea, como que a los judíos en vez de, qué sé yo, si un judío viviera aquí, como que soy más leal a Bolivia. No, en realidad es más leal a los judíos. Y supongo que eso causaba un poco de molestia en los países europeos y hubo olas de antisemitismo donde incluso expulsaron, vi en un video así como que en el siglo XV expulsaron a los personas de Francia, en el siglo XIII de Italia, en el XII de Francia y Alemania, y como que los iban expulsando, iban volviendo. Y es una cuestión súper loca, ¿no? O sea, como que siempre ha sido ese pueblo que se ha ido moviendo por el mundo
y que, bueno, yo también hubiera pensado lógicamente que es como, oye, sí, démosles un pedazo de tierra para que puedan estar ahí tranquilos, digamos, ¿no? O sea, que También, entonces también a los gitanos se merecerían su pedazo de tierra. pero es O a que los kurdos que no tienen tierra. tal vez, o sea, depende, o sea, es que esta es una cuestión, no es una, digamos, una opinión mía de que me moleste, de que no haya esta integración, pero entiendo la lógica de que si en una sociedad hay, digamos, qué sé yo, partes que no se integran, entendería que es como que, ok, hay que, digamos, habría que sacarlos si quieres de esta sociedad. Esto, o sea, como en una lógica, no sé si quieres nacionalista. Lo que se me hace curioso es que estaba leyendo esto y estaba leyendo justamente una cita de Stuart Mill donde decía justamente lo otro, como que la sociedad oprime a, a los excéntricos. Es súper chistoso porque decía como que no haya gente excéntrica en las sociedades, que haya muy poca gente excéntrica, es una señal de que la sociedad no está bien, porque la gente no se puede expresar. Y es como que hay una opresión de la mayoría ante eso. Entonces, claro, es como que si quieres mi autorrefutación a lo que acabo de decir, de esto también, esto sí me gusta, de la cuestión de Stuart Mill. Como que deberíamos vivir en una sociedad que justamente es plural y que justamente donde todos podemos vivir de la manera en que queramos. Obviamente a lo mejor esto no beneficia a un proyecto de una nación, si quieres, o de una sociedad, si quieres. Pero a mí no me importa. Entiendo que le importe si quieres a los gobernantes. No sé si me di muchas vueltas. No, yo creo que nación no implica Estado y gobierno, y mucho menos ahora que ya todo está repartido, ¿no? Si quieres tu nación vas a tener que quitarle la parte a alguien. No hay un espacio, no hay la terra nullis, algo que no está dominado bajo un Estado. Ya. Entonces puede ser una nación tranquilamente sin tener un Estado. ¿Cuál es la diferencia entre nación y Estado? Nación es un pueblo, ¿no? El pueblo gitano, por ejemplo, que no tiene Estado. O el pueblo kurdo, que no tiene Estado. ¿Nación también serían los judíos también? Sí, la nación judía que no tenían Estado, pero lo han ganado. Ya. Y es a costa. ¿A costo de qué? Es como que... el costo fue muy grande. A cualquier costo querían un Estado y lo lograron. A cualquier costo. Ya. Claro, o sea, es como tú dices en realidad, ¿no? Fue una cuestión más que nada política, ¿no? Y en la cuestión política, sí, quieras o no, el fin justifica los medios, yo creo, ¿no? Y el tema, perdón que te corte. Sí. El tema de los judíos que no se asimilan es muy interesante igual. Yo me baso aquí en el historiador canadiense Henry Abramson, que él es judío, él mismo. Y él argumenta que los guetos, no es que ellos mismos hacían sus guetos. Ya. No es que, ay, judío, te recreamos este gueto, ¿no? Ellos también hacían sus guetos. Y los judíos siempre eran personas que vivían en ciudades, nunca se han metido en cuestiones agrícolas, trabajar en el campo. También había reglas para eso, pero ellos siempre se quedaban en el campo, ¿no? Y debido a su migración, a que estaban en varios lugares del mundo, ellos lograron crear el comercio exterior, ¿no? Fueron los primeros en dominar las rutas comerciales entre ellos. Yeah. Y desde la Edad Media, ellos controlaron igual esto, van a decir, bueno, esto puede sonar antisemita o de conspiración, pero el mismo Henry Abramson lo dice, desde la Edad Media ellos tomaron control de la banca, ¿no? Yeah. Y de ahí nacieron especialmente los Rothschild, ¿no? Que son los que controlan la banca. ¿Los bancos? Hace 200 años. Wow. Sí, había escuchado alguna vez eso en algún documental, me acuerdo, como que los judíos habían inventado los cheques. Como que era así como si yo iba a viajar de un pueblo a otro. Era como que tú preferías ir con, si quieres, o sea, un banquero y le decías, oye, no quiero viajar con todos los ahorros de mi vida, si quieres. Te los doy a ti y tu hermano, primo, pariente judío que está en el pueblo donde quiero ir, me va a dar... Exacto. todo el dinero, digamos. Si te hacía un cheque, claro, lo hacía creo que con su complejidad para que justamente no lo dupliques. Y tú ibas con ese pedazo de papel, le dabas al judío que estaba en el otro pueblo y te daba tu dinero, ¿no? Entonces, sí es una cuestión de innovación súper... Bueno, a mí se me hacía genial, ¿no? Como que, ¿a quién se le pudo ocurrir esto? Claro, y ahí entra el tema de la doble lealtad. Que si tienes a personas que su lealtad no es totalmente hacia el Estado, que controlan un sector tan importante como la banca, entonces se convierte en un tema de seguridad nacional, quieras o no. Pero eso
de acuerdo al Departamento de Estado de Estados Unidos, el acusar a un judío en Estados Unidos de que tiene doble lealtad, de que su lealtad no está con Estados Unidos sino con Israel, eso es antisemita. Claro. Eso es antisemita. Ahí está en el Departamento de Estado, en su página oficial. Pero si vemos los mayores, Wow. quienes están en posiciones de poder en Estados Unidos, Ajá. el secretario de Estado, Anthony Blinken, ¿Es judío? Es judío. Ya. Hoy día o ayer estuvo en Israel y él dijo, yo estoy acá no como estadounidense, estoy acá como judío. Judío. Zelensky Wow. es... Zelensky, hazme recuerdo quién es. Zelensky, bueno, el presidente de Ucrania, Ah, claro. es judío. Es judío. Y el que lo financia, el Zelensky salió de... Bueno, es otro tema, pero salió de... Era un actor no presidencial del programa. Sí. Y quien lo financia, Igor Kolomoisky, también es judío. El segundo al mando del Departamento de Estado, Victoria Nuland, también es judía. La secretaria del Tesoro, Yellen, también es judía. Damn. Entonces, Yeah. hay un claro problema de conflicto de interés, pero esto es un tabú muy grande en Estados Unidos y acá también. Ya. Acá tal vez muchas personas piensen de lo que digo es totalmente antisemita. O de los judíos, pero es como en la NBA, o sea, decir, la NBA la mayoría son negros, eso es racista. Es un hecho. No, es un hecho, estás apuntando un hecho. Ya. Solo que acá se complica por... ¿Qué ponen primero? ¿El bien de Estados Unidos o el bien de Israel a costa de Estados Unidos? Ya. Sí, claro. Pucha, qué jodido. Y bueno, quería tocar como que un tema aquí que creo que es importante, ¿no? Porque ahorita que me hablabas como de los gitanos y los kurdos, o sea, no sé si hay como un proyecto también de como que, oigan, nosotros quisiéramos lo que tiene Israel, pero no podemos. Pero justamente, más bien creo que la capacidad de... o sea, el principal factor por el que se ha podido llegar a esto es por el dinero, ¿no? O sea, es como que esta nación, o si quieres los Rothschild, tienen tanto dinero que pueden hacer justamente eso. Porque también se me hace un poco contraintuitivo, no sé si tú sabes el porqué de esto, pero es como que, claro, se funda Israel, o se declara la independencia, si quieres, de Israel, y creo que ese mismo día los atacan, ¿verdad? Israel, un estado que recién, digamos, acaba de nacer, les gana a todas estas, digamos, estados que ya estaban un poquito, si quieres, más tiempo ahí, y se han logrado expandir incluso muchas veces, ¿no ve? Entonces uno dice, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿de dónde tiene tanto potencial o tiene tantos armamentos o tiene tanta preparación militar, ¿no? ¿Se resumiría justamente en el dinero? ¿Tú dirías que es esa cuestión? Sí, el dinero que viene de Europa. Bueno, hablando un poco de los Rothschild, el patriarca de los Rothschild es Mayer Amschel Rothschild, que nació en Frankfurt, en Frankfurt, en el gueto judío de Frankfurt. Él logró amasar una gran fortuna por diferentes medios, que, bueno, entrar en detalle es muy largo, pero él tuvo sus 5 hijos, y a sus 5 hijos mandó a cada capital europea. Mandó uno a la capital, a Berlín, otro a Londres, y cada uno fundó la banca más importante de ese país. Por ejemplo, actualmente, ¿quién era el asesor financiero de la reina Isabel II? No, pues ni idea. Evelyn de Rothschild. Y eso es una... Es un hecho igual. Es un hecho. Wow. Y así, o sea, todo... Exacto, tiene el dinero, como vos dices. ¿Quién es el presidente de Blackstone o de BlackRock? ¿Qué es BlackRock? Bueno, es el fondo de inversión más grande del mundo, ¿no? En Estados Unidos. Ok. ¿Un Rothschild? No, es Larry Fink, pero igual es judío. Ah, bueno. Es conocido, ¿no? Todo viene del dinero, por eso Israel tiene tanto apoyo. Claro. Todo el dinero mediante NGOs, mediante organizaciones no gubernamentales, mediante programas de supuesto voluntariado. Ajá. Todo el dinero fluye. O sea, hay un flujo constante de mucho dinero hacia Israel. Eso genera su desarrollo y por eso es como que... Básicamente, o sea, esa es otra pregunta. ¿Israel es primer mundo? O sea, ¿es un país de primer mundo? Sí, y no solo eso, es Occidente. Ellos mismos dicen, somos Occidente. Ahora, con esos problemas, están atacando Occidente, dicen sus propios funcionarios. Y antes que me olvide, igual, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, de dónde él hizo su fortuna y de dónde trabajó en la banca Rothschild. ¿Es en serio? Claro. ¡Qué miedo! O sea, todo está ahí. Es una red. Es que el poder
viene de esto que uno lo ve como, teorías conspirativas. No se le puede hablar seriamente porque lo descartan, ¿no? Claro, Cuando uno habla de Estado, Francia, Alemania, eso es una caja negra, es abstracto. ya, Pero hay personas con cara detrás de Francia. claro. Hay personas que ahí donde se puede tal vez rastrear el verdadero poder. Claro, en este caso, a ver, no vamos a decir que a lo mejor Rothschild o los Rothschild manejan estos países, pero definitivamente si controlan la banca tienen demasiada influencia Son un actor muy poderoso Claro. e importante. Sí, mira, yo no sé mucha cuestión financiera si quieres, pero me acuerdo mucho de una... No sé si has visto esta serie Narcos. Me voy a ir por otro lado, pero voy a llegar a este punto. Mira, la serie Narcos en México. Me gustó mucho porque, aparte de que está todo bien actuado y bien armado, todo lo que tú quieras, hay una escena exactamente donde el narcotraficante principal, ahorita no me acuerdo su nombre, está hablando con un político. Y es como que siempre tenían estos tratos de tú déjame trabajar, yo te soborno. Hasta que hay un punto en que le dice, ya estoy cansado, el político le dice, ya estoy cansado de, como que, de hacerte el favor. Y la siguiente vez que te vengas a mi oficina te voy a arrestar y te voy a llevar a la cárcel con todos los cargos que tienes sobre narcotráfico, ¿no? Y el otro le suelta esta frase que me pareció así increíble. Le dice, Pemex, que es la empresa más grande de México, del petróleo en México, y le dice como que, por decirte un número, facturó $80 millones este año. ¿Cómo se dice? Mi industria o el narcotráfico facturó el triple de eso. Dice, y todo ese dinero está en tus bancos. Si yo saco todo ese dinero de tus bancos, el país se va a la mierda. El país quiebra. Entonces le dice, o sea, no me vuelvas a amenazar de esa manera porque yo puedo hacer que el país se vaya al tacho. ¿No? Y entonces uno dice, ok, ¿qué tanto dependemos del narcotráfico? Bueno, y eso creo que interpela mucho porque creo que es también una cuestión, si quieres, boliviana. No quise entrarme tanto a eso, pero en la cuestión de la banca, o sea, también hay que entender que el dinero, se quiera o no, es importante, ¿no? O sea, la cuestión financiera, ¿no? Pero bueno, no sé si me estoy desviando mucho. Querías decir algo. Y eran bancos, en el caso, volviendo a los Rothschild, son bancos privados. Si el Estado entra en quiebra, como lo hizo Gran Bretaña después de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, estoy en quiebra, necesito dinero. ¿A quién tiene el dinero? Yeah, claro. Los Rothschild, préstame dinero. Claro. Te presto. Y ahí es igual a cambio de favores políticos, ¿no? Igual en Estados Unidos se ve mucho esto. Todos los partidos políticos tienen que pedir fondos para sus campañas de lobby de Israel, ¿no? Caso claro es el de Trump, ¿no? Que Trump, si bien la mayor parte de su campaña lo financió él mismo, y eso es algo, bueno, yo considero bueno, que nunca antes había pasado, buena parte de su campaña también vino de magnates judíos, ¿no? Especialmente de Las Vegas, los que manejan las casas de juego, los casinos en Las Vegas. Wow. Pucha, todo se resume al dinero. qué sí, duro. claro. El dinero es igual a poder. ¿Y quién tiene el más dinero y poder? Y eso la banca. Estados Unidos. ¿Quién controla la banca? ¿Y eso es ser antisemita? Claro. En realidad no. O sea, claro, No. claro, es que es un hilo que se va construyendo, claro, si el día de mañana, claro, entiendo que cuando haces como la aseveración de que es que el dueño de la banca es judío, eso es antisemita. Espera, deja que te explique todo este hilo que viene construyendo. Pero, ¿no? ¿por qué sería antisemita decir que el dueño de la banca es judío? Bueno, no sé, o sea, creo que sería un comentario que entiendo que sería común, ¿sabes? Como decir eso. Claro, es el tabú, es como decir los que gobiernan Bolivia son indígenas. Claro. Eso es antiindígena. Claro, o racista. O racista, claro. Claro, en realidad no. Es que es el tema más tabú. Y es justamente, o sea, Cisjordania y la Franja de Gaza, volviendo un poco, justamente carecen de eso, ¿no? Carecen de esta, bueno, si quieres, de dinero o de influencia política que a lo mejor va por ahí, o sea, que los ayude, por ejemplo, a unir Palestina de vuelta. Claro. Tengo dos preguntas aquí que a mí se me hacen súper curiosas. Bueno, la primera es que quería como que ver un poquito esta cuestión de la Franja de Gaza. ¿Cómo viven? O sea, si quieres, un estado, tiene su gobierno, pero creo que no pueden salir a ningún lado, ¿no? Porque tienen frontera solo con Israel y con Egipto. Y el mar. Y con Egipto. Y no pueden salir de ahí. O pueden salir. O sea, ¿qué tantas opciones tienen los de la Franja de Gaza que, digamos, no quisieran estar en este conflicto?
No sé si lo sabes. Bueno, salir por conducto regular con su pasaporte, el pasaporte palestino no le sirve de casi nada. Ah, sí. No pueden ir a 5 países. Los demás países no pueden entrar con el pasaporte palestino. Ya. Entonces la única opción es que escapan mediante botes por el Mediterráneo. Wow. A Turquía. Yo conocí a personas de Gaza que con toda su familia se fueron. Las personas viven, siempre hay corte de agua, corte de comida. Y es el territorio con densidad poblacional más alta del mundo, ¿no? Y no solo eso, es el territorio más vigilado y espiado de todo el mundo, ¿no? Sus mensajes de teléfono, todas sus comunicaciones digitales son rastreadas, filtradas y conocidas por la inteligencia israelí. Satélites toman fotografías a las calles. Se dice que cada 10 minutos hay una fotografía satelital. No, Uno pues, sabe dónde se está moviendo. Y eso es lo importante porque a pesar de ser tan vigilados y tan vigilados, han logrado este ataque que ha logrado superar por sorpresa para Israel. a la inteligencia israelí. Y ese es el golpe más grave porque toda la defensa de Israel y su fuerza militar simbólica se basa en su capacidad de esa imagen que tienen de que son como invencibles, de que su inteligencia es la mejor. Ya. Entonces ha sido un golpe muy, muy grave. Y Israel, para recuperar esa imagen manchada, rota de cómo este grupo de pequeños palestinos han encontrado un hueco en nuestra inteligencia. ¿Cómo recuperamos esa reputación perdida? Destruyendo Gaza. Claro, porque han declarado la guerra, ¿verdad? Abierta a Gaza. Ahora, ahí te va, y también puede ser... Es que creo que es lo común cuando se habla de política, hablar de teorías conspiranoicas, justamente porque creo que la cuestión de conseguir un hecho político es muy difícil. O sea, justamente la política debe suceder en estos cuartos cerrados donde hablan dos personas y planean, si quieres, el bienestar de todo el resto de una población, ¿no? La definición de conspiración. Sí, claro, hacen una conspiración. Pero, ¿cómo se puede tener hecho de esa conversación, digamos? En realidad no se puede. Lo que te quería decir es que justamente ahorita, como decías, como es el lugar más vigilado y que tiene más espionaje, digamos, dentro, se creía que había sido como que, no quiero decir un autogolpe, pero había sido como que la inteligencia de Israel había dejado que suceda esto justamente para tener un pretexto para atacar a Gaza. No sé si crees mucho en esto o no. Sí, esa ha sido mi primera impresión también, que lo habían dejado pasar, como creo que pasó en los ataques a las Torres Gemelas, que dejaron pasar ese ataque. Creo que sí. Porque justamente hay también muchas fallas, ¿no? Porque justamente, o sea, se supone que tienen todo un protocolo para cuando estas cosas pasan, pero justo ese día falla. Entonces uno dice, a ver, ¿cómo está eso? ¿Por qué justo ese día tendría que fallar? Ahora, la otra pregunta que te quería hacer, que a mí se me hace un poco contraintuitivo, es... ¿Israel en algún momento llega a ocupar toda esa parte donde estaba, lo que era Palestina en alguna de las guerras? Según tenía entendido, sí. Y si no, ¿por qué no lo hace? O sea, ¿por qué no? Es la pregunta que yo también tendría como que, ok, ¿sabes qué? En vez de tener sufriendo a la Franja de Gaza, ya solo invádanla, anéxenla, y no sería más fácil que tener sufriendo a esa gente. ¿O cuál es el objetivo que tendría Israel ante tener esa Franja de Gaza? Eso es lo que has dicho, anexar, o sea, ya, entren y anéxenla, que sea solo Israel. Eso, lo que has dicho, ese es el objetivo del actual primer ministro, el Benjamin Netanyahu. Ese es su objetivo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué crees que pasa si hacen eso? Claro, el repudio de todo el mundo. ¿Sí puede ser? ¿Uno? Claro. Yo pensaría eso. Y es un repudio justificado, ¿no? Y no solo eso, desatas ahí Tercera Guerra Mundial. Ahí y Turquía claro. va a ver eso tranquilo. Irán va a ver eso tranquilo. Siria va a ver eso tranquilo. Claro. Hezbollah en el Líbano va a ver eso tranquilo. Perdón, lo vi muy sencillo. Yo dije, Egipto. Tomen esa parte. Y además, claro, es lo mismo que Hamas quiere hacer. Hamas dice, no tiene que haber Israel. ¿Por qué no los palestinos de una vez destruyen a los judíos que no estén ahí? Nunca era su tierra. Y ya se acaba el problema, solo hay Palestina. Es lo mismo. Es la total aniquilación o la anexación del otro. Que no... Claro. Esa no es la solución.
¿Cuál crees que sería la solución? O sea, La de los dos estados con capitales en Jerusalén, este de Jerusalén para Israel y el oeste para Palestina. ujú. Dos estados soberanos. No es que Israel se coma todo y Palestina se coma todo, porque eso... Ya, no, claro, no, sí, 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 claro. Ahorita lo que me dices, claro, es obvio que desataría un conflicto internacional. ¿Y la Franja de Gaza? ¿Qué tiene la Franja de O sea, Gaza? si me dices esta cuestión de que sería como que partir toda esa parte de lo que era Palestina en dos y la Franja de Gaza también tendría que tener, o sea, como está ahorita con su gobierno independiente o... Sí, ese es los detalles. Claro, ese sería un gran detalle también, ¿no? Claro, que estaban hablando de hacer un corredor entre la Franja de Gaza ¿Y Palestina? y Palestina. El problema es que hace 10, 15 años no hay elecciones, ni en la Franja de Gaza, ni en Cisjordania. No hay elecciones ¿Por por qué? los mismos intereses de... Es que a nadie le conviene que hayan... Ni a Israel le conviene que hayan elecciones, ni a la autoridad palestina le conviene que hayan elecciones, ni a Hamas le conviene que hayan elecciones. ¿Por qué? Quiere mantener... ¿El poder? ¿Los sí, mismos como están. políticos? Y... Sí, ¿no? Pero... Sí, es una buena pregunta. ¿Por qué no quisieran que hayan elecciones? O hay como que a lo mejor no sé cómo decirlo, una elección popular de que si se abre elecciones, toda la población votaría hacia algo que es obvio, pero dicen, no, mejor nos mantengamos así, sigamos con este juego. Puede ser. Puede Como ser. votaron a Hamas. La mayoría. Ah, sí, como votaron a Hamas. ¿Hace cuánto tiempo está Hamas en la 2006. Franja de Gaza? 2008, 2006. Y Mucho, desde un que montón. Hamas entró al gobierno, Ujú. elegido democráticamente, muchos dicen, ay no, los palestinos votaron con armas en sus cabezas. Pero Jimmy Carter, por ejemplo, Jimmy Carter dijo, expresidente de Estados Unidos, Ajá. elecciones limpias. Incluso Hillary Clinton implicó que fueron elecciones limpias. Ya. El momento que el voto democrático del pueblo eligió a Hamas, Ujú. empezaron las sanciones. Desde ahí se cortó toda a Gaza, toda la ayuda internacional, Ujú. toda la electricidad, la comida. Y ahí ves nuevamente la hipocresía, ¿no? Claro. O sea, les has dado la oportunidad a los ciudadanos de escoger y los otros dicen, ah, no, han escogido mal, han escogido los que no tenían Sí. que escoger. Ahora sufren las consecuencias. Claro. Y eso es lo que se escucha igual ahora. Ujú. Ay, ustedes han escogido a estos terroristas, ahora ustedes tienen que sufrir, los civiles, su familia, sus hijos. Ujú. Ustedes se lo han buscado. Ujú. Y esto viene nada más de Occidente, de Europa. Lo supuestamente democracia, antidictadura, Claro. o sea, es Es un doble discurso. tremendo. Qué duro. ¿Y o sea, cómo crees que vaya a ser el desenlace de esto? Ya se abrió guerra abierta, por lo menos entre Israel y la Franja de Gaza, ¿verdad? ¿Qué crees que vaya a pasar? O sea, creo que igual lo intuitivo sería pensar que va a ser una paseada por el parque y Israel va a entrar muy rápido a la Franja de Gaza, ¿no? Porque aparte, quería hacer como que este paréntesis. Lo chequé hace poco. La Franja de Gaza tiene como 3.600 kilómetros cuadrados. La Paz tiene como... No, 3.000, me estoy rayando. 360 kilómetros cuadrados. Y La Paz tiene como 470 kilómetros cuadrados. Entonces estamos hablando de que es un lugar que es más pequeño de La Paz. Que viven el doble de lo que vive en La Paz. Porque viven 2 millones de personas. Entonces es, claro, decían, es un lugar de los lugares más poblados sobre la faz de la Tierra. Densidad poblacional. Densidad poblacional, esa es la palabra. Pero no es muy pequeño, ¿no? Entonces... Más que Tokio. ¿Más que Tokio? No tenía idea. Pero entonces, ¿qué crees? ¿Que va a haber como una invasión rápida? ¿Qué está pasando ahorita? Ahorita normalmente Israel siempre bombardea primero aéreamente. Ya. No es muy de enfrentar directamente por tierra. Están bombardeando Gaza, ya vamos más de 6.000 misiles. Jamás envió 5.000 misiles. Israel ahorita estamos en 6.000 misiles. Entonces yo creo que van a entrar por tierra. Ujú. Van a entrar por tierra, tal vez intenten dividir a Gaza en dos, para, como te dije, recuperar su reputación de Israel como el mejor ejército en el mundo. Claro. Y van a tratar de dominar totalmente. Eso va a causar ataque en el Líbano, con Hezbollah en el sur. Tenemos otro frente que se va a abrir para Israel entonces, en el norte. Ya. Esto es mi especulación, obviamente. Ya. Pero Porque Israel en el norte, ¿con quién limita? Cisjordania, obviamente. Líbano. ¿Y Líbano más al norte? Ya, es que estoy perdido en la cuestión. Y en el sur del Líbano está Hezbollah.
Eso, Hezbollah? Hezbollah es otro grupo que está en contra de Israel. Ajá. Un grupo, puedes decir, terrorista o paramilitar, que Está también bien. busca la independencia de Palestina. Entonces, Israel entra a Gaza por tierra después de haber bombardeado aéreamente. Tal vez la divide en dos, toma control. Hezbollah no creo que se quede viendo, va a entrar igual por el norte de Israel y va a haber otro frente. Y esto yo creo que tiene mucha potencialidad de un conflicto mucho mayor. Ujú. Israel ya estaba bombardeando el aeropuerto de Damasco en Siria, la capital de Siria, hace tiempo, Ya. cada mes, y nadie dice igual nada. Wow. Yo creo que igual Siria va a entrar y eso va a jalar a Irán y eso igual va a jalar a los Houthis en Yemen. Wow. Y si entra Estados Unidos, Ujú. que ya está ocupado en Ucrania, las bases de Estados Unidos que tienen en Irak, que tienen en el norte de Siria, también van a ser atacadas. Y eso va a ser un ataque directo a Estados Unidos. Entonces, puede sonar muy Conspiranoico de alarmista vuelta. o muy loco, pero hay una real posibilidad de tercera guerra mundial, que ya sería, ya tenemos un frente en Ucrania Ujú. y ya tendríamos otro conflicto en el Medio Oriente y eso ya es tercera guerra mundial. Claro. Bueno, aparte porque este episodio va a salir la siguiente semana, entonces creo que está bueno la cuestión de a ver qué cuestiones pueden predecirse de aquí a una semana, ¿no? Quisiera hacer una de las últimas preguntas, si quieres. Perdón, ¿qué hora es? Menos 20. Uy, qué rápido ha pasado. Sí, te digo, por eso es como Qué que rápido es ha pasado. una hora y media, porque pasa súper rápido y luego dices, puta, no hemos hablado nada. Yo pensé que me faltaba. Bueno, Sí, todavía. sí, ¿Estás bien de terminale- tiempo? terminamos con esa pregunta. Dale. No, lo que te quería preguntar era muy sencillo. Es como que ¿por qué nos interesa, debería interesarnos a nosotros los bolivianos? Si quieres, el conflicto que hay ahorita entre Israel y Palestina, si quieres, porque queríamos hablar un poquito de la cuestión de Ucrania también, ¿por qué debería interesarnos esta cuestión o las guerras internacionales o si quieres la política internacional? No sé si me fui muy, muy amplio. Sí, un poco. Pero a ver, puede ser de... O sea, porque ahorita es la moda del momento, ¿no? Ha pasado esto, está pasando esto en la cuestión internacional, pero ¿cómo nos afecta a nosotros? Bueno, ¿crees que el conflicto en Ucrania y Rusia ha tenido un impacto en la economía de Bolivia, en su crecimiento? En su crecimiento, pues es que eso también debería como que tener, si quieres, los datos económicos. A lo mejor exportábamos a Ucrania, no tengo idea, no creo, en realidad. Tal vez importamos algo de Israel, no tengo idea. La cuestión del petróleo es lo único que se me vendría un poquito a la cabeza, Claro. pero después no sé. Claro, es que eso afecta a los mercados financieros globales y a las materias primas que nosotros exportamos, ¿no? Un conflicto en Ucrania hace que suba el precio del petróleo o el gas y es de donde vivimos, ¿no? Claro. Y lo mismo en Medio Oriente, un conflicto ahí va a afectar en los mercados internacionales y es de donde sacamos nuestro dinero. Ujú. Esa es una manera en que afecta. Igual nos afecta, por ejemplo, desde el ataque de las Torres Gemelas, antes de que pase eso, el viajar en el aeropuerto era... No te revisaban tanto, ¿no? Sí, no había tanta Eso seguridad. afectó a todo el mundo. Son nuevos cambios de paradigmas Ajá. que afectan a todo el mundo. Y bueno, no es que nos afecten, pero podría interesarnos estos conflictos porque se puede aprender mucho, como hablamos ahorita, de estas Claro. operaciones de inteligencia, especialmente nuestros militares podrían aprender mucho de estos temas en De cuanto estos conflictos. igual podrían hacer cooperación en temas de defensa Mm, con esos países para mejorar, ¿no? Y bueno, nuestra política exterior desde el 2004 estuvo cercana a estos países, creo fue una decisión acertada y siempre te ayudan en tu imagen internacional en el mundo al momento de negociar. Por ejemplo, había un preso en Malasia, no sé si escuchaste, de drogas que lo querían matar. no. Un preso por traficar drogas y era pena perpetua. Ajá. Y las negociaciones fueron directamente con el presidente de Malasia. Ya. Y él dio su perdón por la imagen. Decía, Bolivia, sí, un estado revolucionario, antiimperialista. Estamos mira. ideológicamente alineados. Ujú. Entonces Porque le era doy- boliviano Sí. con narcotraficante, yo creo que se le podría decir, ¿no? Si traficaba droga o no. Sí, bueno, era un mula. Ah, ya, claro, sí, no. Bueno, en realidad no. Entonces, esta imagen igual te ayuda en el escenario internacional
te da más soft power, el poder blando, como se dice. Claro. Y quién sabe, o sea, a lo mejor en unos cuantos años podemos decir, sabes, qué sé yo, mis nietos van a decir, mi abuelo tenía un amigo que era palestino o algo así, ¿sabes? O sea, uno a lo mejor no va a saber cómo nos va a afectar, ¿no? Como te contaba esto de mi abuelo, la cuestión judía, ¿no? Como que empezaron a haber migraciones aquí y de repente como que toca un poco en la cuestión de Bolivia, ¿no? Como esta cuestión de los judíos. Pero bueno, no sé si hay algo que no hemos tocado que tú crees que es importante, es la cuestión de Israel y Palestina. O sea, que era importante y, bueno, por la ignorancia no he podido hacerte la pregunta. No, creo que hemos tocado varios aspectos. Sí, por lo menos nos da una pincelada amplia, ¿no? De más o menos qué es esta cuestión de Israel y Palestina. Pues bueno, a ver, veamos qué pasa de aquí a una semana a lo que sale este episodio. Y no sé si hay alguna otra cosa, una última cosa que quisieras decir. No, está bien. Dale, Álvaro. Bueno, pues oye, muchas gracias por la pequeña clase o la aclaración sobre lo que está pasando. Esta es tu casa para cuando quieras volver. Y para los valientes que se han quedado hasta aquí, muchas gracias. Espero que hayan disfrutado del capítulo y nos vemos en la próxima.